bienvenida a Damas para Cristo Internacional. Esta es parte número 3 de una serie de enseñanzas sobre la intercesión. Y tenemos con nosotros Jorge y Rosa Gutiérrez, pastores de México. ¿Cómo se llama su iglesia? La Palabra Viviente de Sion. La Palabra en Guadalajara, AR. Amén, amén. Yo les he pedido que nos den, estas enseñanzas, pero también un testimonio de cómo el Señor les usó en esta intercesión cuando ellos salieron de aquí, de California, y se fueron a México para empezar su iglesia y el ministerio que ha crecido bastante allá. Pero les voy a dejar a ustedes con ellos y a ver cómo desarrolla hoy. Muy bien. Bueno, Dios nos llamó. Yo no sé por qué a Dios se le ocurren algunas cosas muy extrañas. Nosotros estábamos muy a gusto en el ministerio ahí donde estábamos, en San Fernando, California, y de repente Dios dice, ¿saben qué? Se van a México. Y yo le dije, yo creo que Dios, yo no entendió bien Dios. Nosotros no queremos ir a México. Queremos ir a otro lado, no a México. Y Dios nos envía a México, hacemos todos los preparativos para salir, pero pensamos, como crecimos la mayor parte de nuestra vida en Estados Unidos, pensamos que sería algo nada más de cambiar de dirección. Pero encontramos que hay un mundo espiritual que es real y que va a pelear con todo para que no llegue nadie a cumplir el propósito de Dios, que es establecer el reino de Dios. El propósito de Dios para lo que nacimos de nuevo es establecer el reino de Dios. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a buscar tantas otras cosas y no vamos a establecer el reino de Dios. Vamos a guardar rencor, vamos a dejar de amar, vamos a tener resentimiento, caer en amargura. Pero como estamos hablando con aquellos que ya saben que su posición es sentados en lugares celestiales y ya saben que su identidad son gente que fue engendrada por Dios, estamos hablando a aquellos que pueden ser esos individuos que realmente cambian un ambiente espiritual. Llegamos a este lugar. Doña Rosa, ¿quiere tomar de ahí algo? Pues hay mucho que tomar y no sé, le quito toda la palabra, porque cuando recién llegamos ahí, que fuimos 2 veces. La primera vez fuimos porque íbamos a emigrar acá. Mi amado esposo en ese tiempo estaba tomando sus papeles, llegamos a ese lugar, esa zona, y soñamos. Es como si hubiéramos soñado, ¿no? Ay, que hubiera una iglesia aquí. Y empezamos a mirar en nuestro corazón un lugar, miramos la necesidad de la gente, el pueblo, y nosotros pensamos que pensamos, si hubiera una iglesia aquí, pero a la misma vez queríamos ir a hacer un apoyo para su papá, pero nunca, no pensamos, pusimos 2 años de espera para ir a ayudarle a reconstruir algo ahí. Pero Dios nos mandó directamente a ese lugar, un lugar que la verdad a mí se me hizo como si fuera muy oscuro, muy tenebroso, porque hablábamos con las personas y nos decían, no te entiendo. Hablamos con otro y nos daban la vuelta. Era tan pesado el muro de las tinieblas, de la injusticia, estaba tan grueso que era tan difícil penetrarlo. No podíamos hablar, la gente no nos entendía. Es como si no existiéramos, como si no habláramos español, como si no habláramos su idioma. Y nos daban la vuelta y no nos querían ni siquiera hablar. Tuvimos que empezar a orar, a pedirle a Dios que nos dijera cuándo y cómo. Y fue cuando mi esposo y yo en nuestra recámara compramos un mapa y empezamos a orar. ¿Dónde nos vas a dejar, Dios? Porque creíamos que en ese lugar donde hoy estamos era solamente temporal, no iba a ser mucho. Dios es bien sabio, nos dijo, mientras pon los niños a la escuela aquí, mientras. Pero el mientras era nosotros. Estábamos... Entendiéramos. Ese era el lugar. Y orábamos y lo curioso es que cerramos los ojos y según nosotros solo sobre el mapa
y resulta que nuestra mano cuando abríamos los ojos estaba sobre ese lugar. Ok, no, aquí no. Y así empezamos a orar. Mi esposo tomó el tiempo para en las mañanas, agarró una bicicleta y rodeaba todo el pueblo en oración, intercesión. Una oración no solamente de establecer palabras de bendición, de hablar en lo natural bendición sobre el pueblo, sino en lo que estaba precisamente en el tema que estaba tomando de interceder en el espíritu, de orar, porque realmente si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Romanos precisamente nos habla, esa es una de las escrituras que tengo aquí escritas, Romanos capítulo 8, que nos dice que si pedimos, que si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todavía todas las escrituras que tengo aquí, Vivi. 26 y 28, Romanos 8, 26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué pedir, dice en esta versión, qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, lo que hacíamos era orar en el Espíritu, porque la necesidad del pueblo, pues no la sabíamos. ¿Qué es lo que la gente quería? No sabíamos y empezamos a orar. Me recuerdo que en una de las ocasiones que él iba a cierta persona, llegaba justamente ahí como a la interrupción, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y salía corriendo esta personita, ¿no? Y oramos 8 meses aproximadamente. 11 meses, casi el año, de 5 a 8 horas diarias. Wow. Hasta que el Espíritu de Dios nos dijo, entraste. Pero me gustaría agregar algo, doña Rosa, aquí, porque nosotros aprendimos un principio. En el mundo espiritual, a donde vayas, se gana el derecho. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús se tuvo que esperar 30 años para entrar a su ministerio? ¿Por qué no entró al momento? ¿Por qué no entró si era el Hijo de Dios? Nosotros tardamos y el Señor nos habló cuando llegamos y salíamos a las calles, quisimos trasladar lo que teníamos en San Fernando a esta zona. Y cuando lo trasladamos, no funcionó. Y le dijimos, Señor, ¿qué pasó? Nos dijo, gana el derecho. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se gana el derecho? Dice, es un territorio que no te van a dejar entrar hasta que forces tu entrada. Gana el derecho. Y me recuerdo que estamos orando ahí todo este tiempo y después con el tiempo ganamos el lugar. Una persona llegó a que le enseñáramos, a que pudiéramos instruirle. Agarramos un terreno donde íbamos a construir y empezamos a... Y una de las... A mí me impresionó el que gobernaba ese lugar. Estaba justamente en una pirámide, sentado sobre una pirámide. Y cuando yo estaba orando, se presentaba. Esto es espiritual. Pero Dios me abrió mis ojos y yo podía ver. Sus ojos espirituales, muy bien. Podía ver este ser, estaba en la casa, había un edificio de 2 pisos, estaba tan grande como ese edificio y se agachaba y me decía, vete. Y yo decía, no, aquí reina Jesús. Nos tomó ese año de estar orando alrededor para que una persona llegara a pedir que les enseñáramos la palabra de Dios. Después, otro tiempo, casi 10 años para poder ganar, unos 5, para no exagerar. Unos 5 años. Para poder ganar más de una persona. Estar ahí orando, y este ser quería retomar, pero le molestaba que estuviéramos ahí. Molestaba muchísimo, llegaba cada ratito. A mí se me paraba así y me miraba hacia abajo. Me decía, vete. Y yo decía, no, tú eres el que te tienes que ir. Y por fin, después de unos 5 años, empezamos a tener personas que empezaron a congregarse, familias, hogares que estaban destruidos, empezaron a restaurarse.
pero el pavor, el miedo de la gente era enorme. Wow. El círculo de ahí para romper esa fortaleza fue enorme. Nos tomó 10, 15 años poder tomar para que la gente empezara a llegar como está llegando hoy en día. La mayoría de la gente, de los congregantes que empezamos a tener, venían de fuera de esta zona. De esta zona no podían llegar, pero ganamos el derecho para entrar. Y una vez que ganamos el derecho, orábamos en las entradas de todo este lugar, orando en lenguas. Había una persona que llegaba y me decía, pero ¿qué quieres aquí? Vete, no te queremos aquí. Persona física. Llegaba y le decía, yo no me trajiste tú, no me puedes sacar, te vamos a sacar. Le dije, no puedes sacarme, porque yo vine a establecer el reino de Dios. Una persona física siendo usada por un demonio, por una fuerza espiritual. Ahora, ganar el derecho, Jesús se tardó, esta es mi opinión, se tardó 30 años para decir, tengo el derecho de ejercer el ministerio en esta zona. Y se puede. Nosotros vemos números como resultado de éxito. Jesús, No. el número fue muy reducido. Pudiéramos decir que no tuvo éxito, pero yo tengo que regresar al propósito para que fue enviado Jesús, para restaurar lo que ya se había perdido. Los números no eran importantes. El mundo espiritual sufrió un cambio y Jesús restauró lo que ya se había perdido. Nosotros no mirábamos números, pero miramos un mundo que estaba destruido, restaurado. Me recuerdo, y empezaron los números. Sí, adelante, doña Rosa. me recuerdo cuántas veces llegaron ahí diferentes personas, amigos, y que nos decían, ¿qué están haciendo en este lugar? Le llamaban cementerio. ¿Qué están haciendo en este lugar? Váyanse a otro lugar, vayan a otro lugar donde ustedes puedan recibir. Pero Dios nos dio un sueño y yo creo que el retener lo que Dios te da es de suma importancia, porque Dios, yo creo en un Dios que tiene una palabra. Él llama y Él da un llamado y no lo cambia. Yo he conocido de diferentes hasta que se establezca. Hasta que se establezca. Yo he conocido personas que hoy empiezan en una cosa y dicen, no me funciona, y se retiran, no pelean. Pero Dios nos habló y nos dijo que nos iba a dar ese lugar, que íbamos a oír la música cristiana correr por ahí, como ríos por alrededor, por las calles, y iba a entrar a las calles. Nos habló y que íbamos a escuchar música cristiana no se escuchaba por ahí. Fuimos los primeros en ese lugar que abrimos para que en la plaza se compartiera el evangelio. Fuimos los primeros de que hacemos alboroto de todo tipo, de evangelizar en esa zona. Había iglesias, ya habían llegado, pero también así como llegaban, también se iban o ni siquiera se escuchaban. O sea, sí habían intentado llegar, sí habían intentado abrirse iglesias, sí había iglesias. Yo creo que dos que yo recuerdo, dos iglesias, pero que no. Nosotros sabíamos, pues. No, sí, y en la zona era bien difícil de estar ahí. Empezamos a mirar familias restauradas, empezamos a mirar cosas, gente que quería buscar de Dios, pero el miedo era inmenso, era muchísimo el que ya había miedo del evangelio. Sí, de lo que la gente les podía decir. Porque ya la crítica era terrible. Si alguien aceptaba al Señor, perdía amistades, perdía familiares, perdía trabajos. Wow. Todo. Entonces, fue impresionante cómo Dios fue trayendo a las personas indicadas, adecuadas. La primera familia que nos invitó a que lleváramos la palabra, esta persona oía la palabra, no sabía ni leer, ni escribir, pero él decía, grábenmelo y yo lo escucho. Y esta persona empezó bajita la mano a llevar el evangelio por diferentes lugares. Entonces, cuando nos escuchaban a orar, hay gente que ponía atención con todo su corazón. De hecho, hay una persona que vivía a un ladito de donde me gustaba mucho ir a interceder, que es ahorita donde tenemos la iglesia, el ministerio. Y esta persona hace poco fue para allá y me dijo,
Y él dio testimonio, esta persona dio testimonio. Ahorita es pastor aquí en Estados Unidos, no sé, no me acuerdo dónde, pero dijo, yo me acuerdo, dice, yo me sentaba en la banqueta para oír a esa mujer interceder. Yo dije, wow, qué impresionante. O sea, nunca había sabido yo que sucedía esto, pero hoy estamos viendo y oyendo los testimonios, personas que están nacido de nuevo. El evangelio llegó desde ahí, desde San Agustín a Francia, porque esta persona que pidió los cassettes en aquel entonces, ser grabados, los llevaba a diferentes lugares. Nació una persona de nuevo que era conocida como la medium que llamaban, para ver dónde estaban los muertos. O sea, ella era un grupo de 5, yo le digo brujas, magia blanca. Psíquica. Entonces ella era una de las psíquicas, nació de nuevo, se desbarató todo el grupo ese y todos nacieron de nuevo. Y eran los que el gobierno mismo usaba para encontrar a esos. Wow. Entonces, esto nació de nuevo una persona que estaba casi muerto, que iba con ellos, con los psíquicos, para que le ayudara. Y él dijo, y ellos dijeron, yo no te puedo ayudar, pero sé quién. Y fue con nosotros, nació de nuevo, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Nació de nuevo un matrimonio que había sido ya prácticamente destruido ahí, pero que este matrimonio restauró otros matrimonios sin necesidad de que nosotros fuéramos, porque a nosotros nos daban entrada. El evangelio entró a la misma iglesia católica. Los estudios que tenía la misma iglesia, ahí en la iglesia los daban sin que nosotros entráramos, solo por los cassettes. La gente de ahí, toda oían un cassette y se juntaban hasta 30, 40 personas a oír la enseñanza, pero a nosotros no nos querían recibir, pero recibían la palabra. No es importante si uno va personalmente, lo más importante es que Dios vaya al corazón de los hombres. Establecer el reino de Dios, para eso venimos. No a ver nuestra imagen en un póster, sino establecer el reino de Dios. Una de las enseñanzas fue la apariencia de Jesús, que se grabó en cassette y la llevó esta persona y tuvieron como 3 reuniones ese día escuchando el cassette y hubo sanidades y nos llegaron y nos dijo esta persona, nos dice, Jorge, está viendo sanidades y ¿qué hacemos? Le dije, pues gozarse, pues si hay sanidades. Dice, pero ya vamos a tener la 3ª reunión y es el mismo cassette. O sea, no nos aceptaban a nosotros, aceptaban la palabra. Wow. Y eso para nosotros es mucho más importante. Y yo creo que para eso venimos. Yo creo que algo de lo que debemos de aprender a hacer, a tener en nuestro corazón, es que es la palabra la que tiene que llegar al corazón del hombre y traer la sanidad y la restauración, sin que nosotros seamos la estrella, porque aquí la estrella es Jesús de Nazaret. Amén, amén. Él fue el que pagó el precio, Él murió, Él resucitó, Él fue el que hizo todo. Entonces, Dios buscó hombres que se pusieran en la brecha y no los encontró. Y el hombre que se levantó fue Jesús de Nazaret. Él es intercesor. De hecho, en Mateo, en Timoteo nos habla, Él está intermediando entre Dios y los hombres. No hay otro mejor que Él. Nosotros no podemos llegar a ningún lugar si no es en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si no tomamos ese nombre, que es sobre todo nombre, no podemos llegar a ninguna parte. Y me encanta esta escritura, ahorita te dejo. Sí, adelante. Mateo 18 que dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en los cielos. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí entre ellos. Los que habíamos era mi esposo, yo y nuestros 2 hijos. Y los 4 nos poníamos a orar y a buscar, a clamar, a pedir, como es la palabra, clamar, pelear, buscar. Tenemos que hacer esas cosas para poder ganar el terreno. Nosotros muchas de las veces, la gente nos se da por vencido tan rápido que apenas sí pide, Dios no me oye. Sí te oyó, pero la cosa es que oraste, no intercediste.
toda intercesión es una oración, pero no toda la oración es intercesión. Entonces, no solamente oremos para ganar batallas, para tomar lugares, para poseer la tierra que Dios nos dio. El pueblo de Israel peleó grandes batallas para poder ganar la tierra que Dios les dio. Ya era suya, pero tuvieron que pelear la tierra. Y tú y yo a veces nos rendimos con la primera oración y ya. Entonces nos hemos vallado, no peleamos. Después de alrededor de 11 meses de estar orando de 5 a 8 horas diario, interceder alrededor del pueblo en una bicicleta, a todo, no había eléctricas, así es que era de pedalearle. Y después de 11 meses íbamos manejando por una calle que se llama Washington, y el Señor pone en mi corazón y me dice, entraron, ya entraron. Al siguiente día, tocan a la puerta y dicen, ustedes enseñan Biblia, pueden enseñarnos la Biblia. Por meses estuvimos tratando de decirle a la gente, queremos enseñarte Biblia, queremos enseñarte la palabra del Señor, queremos darte lecciones, que vas a ser una mejor persona. Hasta que Dios dijo en nuestro corazón, ya entraron, la persona llega y dice, quiero que me enseñen la Biblia, ¿pueden enseñármela? Dijimos, qué curioso. No, no es curioso. Alguien peleó, las fuerzas elite saben cuando ya entraron y ya obtuvieron entrada. Cuando supimos que entramos, cuando supimos que penetramos ese mundo espiritual y ganamos el derecho de estar, ejercimos el ministerio. Pero el ministerio no era para que nosotros brilláramos, era otra vez el propósito, establecer el reino de Dios. Entonces, eso tomó persistencia. Un intercedor persiste. Consistencia también. Sí. Consistency. Sí. Consistencia y persistencia. Así es. Después de haber orado, estar firmes. Estar firmes. Amén. Paciencia. Si nosotros hubiésemos escuchado todas las veces que llegaron a decirnos, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse. Yo pienso que no hubiéramos tomado la palabra de Dios como real. O sea, si Dios dijo, nosotros a veces decíamos, pues sí sería bueno que nos fuéramos, porque aquí pues nadie quiere, no quieren. Pero Dios dijo, y yo creo en un Dios que habla una vez, da instrucciones y uno lo hace. Yo me recuerdo en una de las ocasiones que aquí en San Fernando estábamos orando y Dios me dijo, mientras estaba orando en el Espíritu, estaba orando, veníamos a interceder en las mañanas tempranito y Dios me dijo, haz esto. Y yo, Señor, no, porque era hablar con una persona. Si yo podía interceder, yo podía orar, pero hablar como, no, eso era diferente. Entonces él me dijo, di esto. Y yo, Dios, ¿sí quieres que lo diga? Y me dijo, sí, di esto. Y cuando le pregunté la tercera vez, me dijo, ya te dije. Y me quedé fría y pensé, si no le hago caso, no me va a volver a decir. Y yo quiero ser útil en el reino de los cielos. Yo quiero que él me siga usando. Tuve que hacerlo porque él me dijo, ya te dije. Entonces, para mí esa palabra me ha servido hasta hoy en día que digo, si Dios dice, hasta que se cumpla. Amén. No hay otra cosa. No es que si yo quiero estar aquí y porque sí funciona a mis ojos, a mi pensamiento, entonces sí funciona. La gente es dura, pues claro, por eso vamos a quebrar como vasija. Como nos dio esa vara de hierro para romperlos como vasijas. Entonces hay que persistir. Hay que ser pacientes para ver la gloria de Dios. Mira, una familia, ¿verdad? En particular, precisamente de donde nos pidieron, pues, que si les enseñábamos a una persona, pero la familia es enorme. Nos ha tocado orar, interceder desde aquel entonces, o sea, ya llevamos, ¿cuántos años, amor, allá? ¿Como 30? Más de 30 años, como unos 32, 33 años. Ya. Y la familia que hemos estado orando desde el momento que llegamos, van llegando poco a poco, pero no toda.
Pero no podemos decir, no, yo soy de esas, yo quiero y hasta que lo tenga todo. No voy a parar porque si no, entonces yo creo que no hice lo que debería de haber hecho. Entonces, esta familia está llegando, es la familia que empezamos a orar desde el momento que dijeron, me enseñan. Wow. Entonces, es persistir, el que persiste alcanza. Sí, hemos tenido situaciones adversas, difíciles, ciertas formas de que nos iban a expulsar, con amenazas, con diferentes situaciones, pero nosotros decidimos creerle a Dios y le dijimos, Señor, tú nos trajiste, el único que puede sacarnos eres tú. Dinos, si ya quieres que salgamos, nos salimos. Pero mientras tú no digas nada, vamos a persistir. Y si aquí morimos, aquí morimos. Nos han ofrecido lugares en diferentes estados, en diferentes lugares, incluyendo en Estados Unidos para ser pastores, con mejor todo. Y le digo, Señor, mira, aquí están tus siervos que nos traen una buena oferta. ¿Qué dices tú? No estoy involucrado. Toma la decisión que quieras. Digo, pues si no estás involucrado, pues no me interesa. Pero no solo malo, también ha venido cosas buenas que tenemos que decirle no, porque estamos obteniendo lo mejor. Y quiero quizás mencionar ahorita que Jesús mismo tuvo que decidir. Él empieza a ver una comunidad terca, necia, gente como nosotros, común, que es difícil, que es testarudo, un Jorge cualquiera que le hablan de Dios y se burla hasta que llega su tiempo, hasta que llega el momento. Pero Jesús aguantó. Yendo a la cruz del Calvario, una de sus frases que retumba en mi mente es, me han dejado solo, pero no estoy solo. Tú estás conmigo, Padre. Estoy solo. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde están aquellos que realmente hacen diferencia? Estoy solo. Ahora, en Hebreos capítulo 7, Jesús tuvo que retener su llamado. Y yo tengo que entender que a Jesús no le quitaron la vida. Jesús dio su vida. Y no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus hermanos. Jesús es un intercesor. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven, a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Otra vez, el pacto se hace entre Jesús y Dios. Y el pacto es a favor de nosotros, un pacto intercesor, un pacto mediador. Jesús es mediador de un pacto diferente, pero es intercesor. Vive para interceder por nosotros. Ahora, como hijos de Dios y parte de la función de nuestro hermano mayor, si somos coherederos con él en todo, entonces también la intercesión es parte de nuestra herencia. Y si la intercesión es parte de nuestra herencia, entonces, ¿qué es la intercesión? Qué bueno que estamos cubriéndola porque esto nos lleva al punto donde podemos penetrar zonas como las que estamos hablando y decir, va a tomar años, va a tomar una vida, va a tomar estos años, pero vale la pena aquellas gentes que se están perdiendo sin esperanza y sin Dios. Los más apegados a Jesús lo dejaron solo, porque era el tiempo donde él tenía que rendir su vida, derramar su sangre, porque él sabía que el intercesor está dispuesto a darlo todo. Ahora, para asustarlos, entonces, ¿quiere decir que el intercesor está dispuesto a morir? Debiéramos decir sí. Las fuerzas élite, las fuerzas especiales, toman el mayor riesgo posible porque ellos saben que tienen posición, que tienen identidad y que tienen propósito. Amén. Tu muerte va a ser una gran bendición si fuera. No estoy diciendo que la intercesión muere. El miedo que tiene mucha gente de la intercesión es que dicen que los intercesiones se hacen viejos pronto, se arrugan pronto
y que son los que más sufren. Y que si eres un intercesor, uy, te llueve por todos lados. Nosotros hemos descubierto que no es verdad eso. Que el intercesor vive una vida agradable, vive una vida muy alegre, que tienen provisión, que Dios les da provisiones a veces sin que la pidan. El Los intercesor, que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, ¿no? amén, amén. Ahora, si Él es intercesor y soy heredero, entonces agarremos también la intercesión como una herencia y cumplamos el propósito a lo que Dios nos llamó. No veamos números como el éxito, veamos frutos que permanecen como ese éxito. Amén. Damas para Cristo Internacional, no veamos números, veamos fruto que permanece. Habrá unas familias en diferentes lugares que su vida fue transformada y que ese fuego de parte de Dios se prendió en un corazón de alguien, porque hay alguien, Damas para Cristo Internacional, que estaba dispuesto a ponerse en la brecha, a ser vallado y abrir ese campo para que la rampa pudiera entrar la bendición a este hogar que estaba separado de toda cosa buena. A nosotros nos tocó abrir brecha aquí, pero ese fue el plan que Dios quiso, ese fue el propósito, porque íbamos a abrir brecha para establecer el reino de Dios en corazones y pudiéramos decirles de muchas familias que han sido tocadas por esa obediencia y que Dios ha usado esa obediencia como transportar la gloria de Él en esa obediencia y bendecir a familias. Si no hubiéramos venido nosotros, alguien más lo hubiera hecho, porque Dios tenía un plan para esta gente. Gracias a Dios que nos escogió a nosotros. Gracias a Dios que quisimos ser parte de ello. El plan de Dios era bendecir a esta gente y simplemente dijo, ¿quieren ir ustedes? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y se levantaron algunos locos diciendo, venme aquí, envíame a mí. Transformó nuestra vida para llegar a un punto aquí donde en bicicleta podríamos andar. Para ser intercesores se necesitan varias cosas, entre ellas el amor, la misericordia, la compasión por los demás, el dejar de amarse a sí mismo para poder amar a las otras personas. Cuando nosotros tenemos tanto amor egoísta, porque hay amor nosotros, porque para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entonces, pero cuando amamos con egoísmo, que todo lo que queremos es para mí, ya tenemos un problema. Y le llaman el amor filete o fileo, pues, pero es de carne. Se me hace que tienes hambre. O sea, que debemos de buscar amar sobre todas las cosas, no a nosotros mismos, no nuestra propia provisión, no nuestro propio deseo. A veces se siente un poquito así como que, ¿qué pues, no? Porque pues a veces hasta tenemos que dejar a la familia que se meta junto con nosotros, porque si yo hubiera dejado que él solo se meta y yo no hubiera amado al Señor, hubiera habido un conflicto. Por eso los yugos desiguales, el matrimonio en yugo desigual, no solamente para mí, mi punto de vista, no es solamente que los dos sean cristianos. No, mucho más que eso. Es más que eso, sino que tengan el mismo sueño, sean capaces de ser la ayuda idónea para el esposo y el esposo para la mujer. O sea, que tienen que ser en el mismo sueño, en el mismo sentir, en un mismo acuerdo, porque y no solamente la pareja, sino también los hijos. Nuestros hijos se metieron con nosotros, nuestros hijos nos apoyaron en oración, estuvieron con nosotros, sufrieron con nosotros, gozaron con nosotros, disfrutaron con nosotros y ahorita le damos muchas gracias a Dios porque ambos, nuestros hijos pastorean. Nuestros dos hijos están metidos completamente en el ministerio, amando, son intercesores, son guerreros, buscan
buscan estar en la brecha, siempre lo han hecho con nosotros y han disfrutado cuando vamos y ganamos las batallas. Cuando ellos ven que nosotros tenemos una victoria, las tenemos no solamente Jorge y Rosa, no. Toda persona que está apoyando es un equipo. Estamos en un equipo. ¿Cuántas veces sacamos la gente misma de la congregación? Le decimos, ¿qué les parece? Vamos a ganar una batalla. Y ganamos primero. Se ganan las batallas en el mundo espiritual. Amén. En el cielo. Esa frase que él comentaba, hay que tocar el cielo para que Dios toque la tierra. Nosotros tocamos el cielo, Dios toca la tierra. Es tan impresionante y queremos nosotros casi siempre tocar primero el corazón del hombre. Y luego ya después. No, tocamos el cielo a favor de, tocamos el cielo a favor de la nación, tocamos el cielo a favor de esta persona que está sufriendo, tocamos el cielo a favor de esta otra. Y es así, no somos, los intercesores no son personas famosas. No, los intercesores son poco vistos. Los intercesores pelean diferente. Como lo pone mi esposo, el elite, porque son diferentes. Es como, pues no sé cómo ponerlo, pero como el squad, o ¿cómo se dice? El SWAT. SWAT. Ellos ni siquiera, ¿cómo dije yo? SWAT, squad es otra cosa. Bueno, algo para reír, pero los SWAT, ellos lo que hacen es que ni siquiera tienen la oportunidad de estar mucho en casa. Hacen algo tan diferente que ni siquiera algunos quieren casarse. ¿Por qué? Porque es una familia que si no están juntos aún para ese trabajo, no la van a hacer porque tienen que pelear batallas físicas que se pelean en el mundo físico y la familia, pues si no es compatible, no se quedan. En el mundo espiritual, si no es compatible la pareja para ser intercesores, muchas veces no se quedan juntos. ¿Por qué? Porque amor, misericordia y compasión. Pero también yo creo, doña Rosa, que esto lleva al punto donde queramos ceder. Ceder, exactamente. Donde yo me caso con alguien que es intercesor y yo no soy así, pero estoy dispuesto a ceder porque la idea es complementar. ¿Cómo hago que mi cónyuge sea productivo? ¿Cómo hago que mi cónyuge esté completo? No es tanto, es mi llamado y tienes que cumplirlo. ¿Cómo nos complementamos unos a otros? Y en el cuerpo del Señor. Porque quizás. Perdón. Coge. Como que en el cuerpo del Señor yo tengo que entender que si me llamaron a ser fuerza elite, gloria a Dios. Pero si me llamaron a ser un soldado nada más, que va a ser el velador de ese templo, de esa casa, gloria a Dios, porque soy parte de algo grande. Así. No es el que tiene la posición externa. Yo sé que tengo una posición donde estoy sentado en lugares celestiales. Entonces, como esposo, si mi esposa es la intercesora, nada más ella, gloria a Dios, yo le voy a ayudar a complementarla. Si son esposos y no tienen ese llamado aún, no se preocupen, ayúdele a que su esposa, su esposo cumpla esa función y vea cómo Dios transforma y acomoda para que sean complemento uno al otro. El intercesor a lo mejor prepara al maestro, prepara al pastor. ¿Quién sabe? Pero es el complemento. Así es. Amén. Personas, o sea, es lo que yo soy para poder ayudar. Sí, amén. Sí, a lo mejor, como por ejemplo algunos misioneros que se van lejos, pero la esposa se tiene que quedar en casa, o están en las misiones, pero la esposa tiene que estar en casa mientras el otro está haciendo, pero es un acuerdo. Si amén. No hay esos acuerdos y no están en esta unidad, en esa armonía, sabiendo que aunque uno haga una cosa y el otro hace otra, están juntos, entonces solamente cuando están en unión, en unidad y en armonía. Eso no quiere decir que tenemos que andar pegaditos a todas partes, sino no. Que en mi alma, mi corazón, en mi mente,
estoy tan de acuerdo que está haciendo como si aquí o allá. Eso no quiere decir que no vaya a suceder el hecho de que a lo mejor toda la familia va a ir junto, pero no Sí, precisamente posible. tiene que ser de eso. Mire, es un concepto que yo veo. Hay pastores que su esposa no es pastor. Así es. Es esposa de pastor. Uh-huh. Y hay pastores que su esposa es pastor también. Pero por ser esposa de pastor, no tiene que ser pastor. La pastora no es pastora, puede ser simplemente la esposa del pastor. Y no hemos entendido que por ser hijos de pastores, no tienen que ser pastores. Una de las cosas que le dijimos a nuestros hijos es, no queremos que entren en el ministerio, queremos que se empapen de Dios. No entren en el ministerio, no los estamos preparando para el ministerio, los estamos preparando para que se empapen, se saturen, se llenen de Dios. Y si Dios los llama, qué bueno, y si no los llama, mejor. Y decían, ¿cómo pues? No es nuestro trabajo meterlos al ministerio. No, es introducirlos a la armonía con Dios, a la pasión con Dios, a abrazarse de Dios, a amar a Dios. Ánimo, ánimo, ahí está. Buscar a Dios, a poner a Dios en primero. Si hacemos eso, Dios se encarga del resto, porque mi llamado no es su llamado. Entonces, cada quien debe de hacer su función, pero en unidad, en armonía y en acuerdo como familia. Amén. Entendiendo el llamado de uno, el propósito de otro, porque si no hacemos eso, no funciona ni en el mundo físico, Así ni en es. el mundo material, como en el mundo espiritual. Es muy similar. El acuerdo da poder. El acuerdo es poder. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre. El acuerdo da poder. Entonces, no debemos de minimizar o maximizar cualquier función que nos toque. Simplemente vamos a ayudar a que quien sea mejor en esta vida y establezca el reino de Dios. Así es. Amén. Así que pues, Amén. gloria, intercesores, adelante, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Dios está buscando a aquellos hombres y mujeres que en su corazón quieren ayudar, ven la necesidad y ¿qué quieren hacer? Pues solamente ve con Dios y el Espíritu de Dios te va a decir exactamente qué hagas y cómo lo hagas. Amén. Intercesores, no llores, pero sí ores, porque seguramente vas a obtener cosas. Amén, amén. Así es, Vivi, pues eso es lo que nosotros queremos decir, no sé, ¿habrá algo otra cosa? Ok, sí, yo nunca he sido intercesora, pero quiero empezar. ¿Qué hago primero? Okay. ¿Cómo puedo empezar? A ver, ¿quieres contestar? Se quebró un poco la voz, pero creo que le entendí que si quiere empezar a interceder, ¿cómo empieza? Ajá, sí. Ok, primero tengo que entender que Jesús les dijo a sus discípulos, esperen a que sean investidos de poder del Espíritu Santo. Ahora, tengo que creer que el poder del Espíritu Santo está vigente y que es para hoy. Y también tengo que creer que el hablar en lenguas es un lenguaje espiritual de Dios. Y si es así, entonces ahora tengo que decir, recibo, recibo la llenura del Espíritu Santo. Quiero recibir esa manifestación de hablar en otras lenguas. O sea, si ya lo creo. Ya estoy llena del Espíritu Santo, entonces, ¿qué hago? Ahora, si ya está llena el Espíritu Santo, ya cree en las lenguas, cree que el lenguaje espiritual, ahora tiene que practicarlo y diciendo, ahora voy a hacer algo específico. Esta necesidad ha sido difícil. Entonces yo la voy a pelear en el mundo espiritual y voy a interceder. Decido ahora usar el lenguaje espiritual para recibir esa petición.
Y debo de usar escrituras también. Oh, esa es una de las cosas que yo creo que uno debe de hacer. A veces declaras en el mundo espiritual lo que el Espíritu de Dios habla a tu corazón. Primero, si no estás en comunión con el Padre, empiezas orando en lenguas, oyes a Dios, comunión con Dios, tienes específico, lo tomas esa persona, la oras, dejas que Dios hable a tu corazón, porque tú no sabes la necesidad exacta de la otra persona, no. Aun cuando la persona te dice, y pides mal, dice la palabra. Entonces, a veces pedimos erróneamente porque no sabemos correctamente qué hacer. Entonces, si tú eres una persona que ya está llena del Espíritu Santo, solo empieza a hablar y decir, Dios, traigo a fulano. Y el Espíritu de Dios te da una palabra. A veces te recuerda un versículo y dices, ok, lo lees y lo declaras hacia la persona. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y empiezas a orar. Ahora, orando en el Espíritu. Y luego Dios te da quizás otra palabra. Vuelves a declarar esa palabra y peleas. Y de repente, muchas de las veces, de repente empieza como un dolor, un gemir, como no sé, no todo el tiempo. Empiezas a, entonces te profundizas, porque es el Espíritu Santo el que intercede a través de ti. Pero lo único que tienes que hacer es orar en lenguas, orar en lenguas, orar en lenguas y oír a Dios. No te distraigas. No quieras lavar trastes y ponerte a interceder, porque entonces tu enfoque no va a estar en la persona que necesita, sino en los trastes, cómo quedan, o la ropa, o la casa. Aunque si ya sabes oír a Dios, no hay problema. Pero si tú realmente quieres, siéntate y escúchalo, ora y escúchalo. Toma tiempo aparte para hacer el vallado. Entonces vas a oír a Dios y solamente es orar en lenguas. Levanta fulano, a veces no sabes cuál palabra es la correcta. A veces pedimos erróneamente, no es lo que Dios quiere y no es lo que la persona dice. Y cuando tú estás declarando algo que no va, pídeme y te daré. Okay, muy bien. Pídeme y te daré. Entonces, si tú pides, ay Señor, que la persona tenga prosperidad así como prospera su alma, pero no está prosperando su alma. Pero quiere finanzas, no prosperidad aquí. Señor, sánale su mente, pero esta persona no quiere sanar su mente. Pero a veces no sabemos qué pedir. Hacemos mal. El orar en lenguas necesita hacerle un hábito. Sí. Y si ya lo cree la persona, uno tiene que entender que Dios va a poner la palabra y Dios siempre te va a dar una revelación que va a concordar con la Biblia. Dios no va a dar una revelación separado de su palabra. Si dice, yo no sé por qué yo siento que el mundo me odia, esa no es revelación de Dios. Si estás intercediendo por algo, Dios te va a revelar algo dentro de lo que estás pidiendo y a favor de lo que está sucediendo. Ahora, esto implica trabajo y disciplina, donde yo voy a disciplinarme para hacerlo. En la primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídanle a Dios que les ayude, intercede en favor y da gracias por ellos. O sea, no puedes evitar el decir algo en entendimiento, pero otra vez, mucho del intercesor entra en lo profético. Entonces empieza uno a declarar algo que dice uno, ¿por qué estoy declarando en el nombre de Jesús sanidad sobre esta persona en esta área si no estoy seguro? Pero te das cuenta que entraste en el mundo profético y estableciste algo que esta persona necesitaba. Otra vez, toda revelación va a tener que estar fundamentada en la palabra del Señor. Ahora, si tú tienes algo específico por una persona que ya te dice, quiero esto así, y va conforme a la palabra de Dios, agarras esa palabra de parte de Dios, esa palabra,
de lo específico que te están pidiendo, entonces lo oras en el entendimiento, lo estableces conforme a la palabra y luego empiezas a orar en el espíritu. Por ejemplo, de esta persona que estábamos hablando, su alma estaba siendo cautivada, pero la persona estaba presente. Entonces, ¿yo qué hice? Hablé primero la palabra que Dios habla sobre mi mente. Piensa en lo bueno, lo puro, lo amable. Reprendo sus pensamientos que vienen a atormentar su alma, sus pensamientos. ¿Ok? Ya lo reprendí, ya lo dejé que la palabra de Dios llegara a su corazón. Le hablé a la persona y luego oré en el espíritu. Esta persona quedó tranquilo después de que oré en el espíritu y se quedó tranquilo. Cuando tú estás orando por alguien que está lejos, de acuerdo a lo que pides, por ejemplo, ahorita me acordé de una persona que hablaba, a lo mejor tú puedes dar el testimonio mejor que yo, donde hablaba sobre los diezmos, ¿no? Quería prosperidad y a ver, platícalo, ¿cómo? La persona me dice, pastor, mis finanzas no están bien. Le dije, pero has sido fieles en diezmos y ofrendas. Sí, pastor, ok. Entonces yo empecé a orar que Dios hiciera justicia en sus finanzas de esta persona. Y empezó a tener menos dinero. Y me dice, oiga, pastor, está pasando menos dinero. Le dije, no, no es posible, porque yo estoy peleando en el mundo espiritual que se haga lo que es justo, y Dios es justo. Le dije, has estado dando diezmos y ofrendas, y has sido generoso, fielmente. Dice, bueno, este último año y medio no. Le dije, bueno, a lo mejor están extrayendo el adeudo que tienes, porque están haciendo justicia. Ahora, entonces le dije, no podemos pedir justicia, tenemos que pedir misericordia, porque aquí estás robando a Dios. Entonces, voy a pedir misericordia y decirle a Dios que tenga misericordia y decide hacer las cosas bien. Entonces, y dice, cuando alguien viene a pedir una petición y dice media verdad y tú hablas conforme a lo que te está diciendo, entonces, ¿por qué no sucede? ¿Por qué va peor? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tengo resultados? Ahí es donde yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe. Amén. Te hablas en lenguas. Sí, es como un hombre me llamó porque tenía dolor en cierta parte de su cuerpo y oramos. Y después me llamó otra vez la misma cosa. Y después me llamó la misma cosa. Y al fin dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Pídele si él hace brujería. Y yo le pedí, ¿tú has estado envuelto en brujería? Bueno, sí, es que también yo estoy yendo con un especialista para que me sane. Y yo le dije, bueno, tú tienes que decidir a quién vas a servir. Yo no puedo orar por ti y a la misma vez estás viendo allí. Tienes que decidir. Pero sí, no me dijo la verdad. Entonces, por eso, cuando nosotros oramos en el Espíritu, Dios corrige o llega de acuerdo a lo que hay dentro de veras el corazón. Porque la gente regularmente no somos tan honestos como para decir, yo estoy haciendo mal. Todos los demás hacen mal, menos yo. Entonces, sí, ellos son los que se equivocan, ellos. Yo quiero que Dios haga justicia conmigo, pero yo soy lo que estoy haciendo injusto. Entonces, necesitamos orar en el Espíritu para que la voluntad de Dios, y Dios no es un Dios que va a darnos nuestros gustos cuando están fuera de orden de la palabra de Dios. Dios provee nuestras necesidades y a veces los gustos, pero Dios prometió proveer nuestras necesidades. La intercesión no cesa hasta que logre el propósito. Y una oración de petición puede que nos canse, pero la intercesión no cesa hasta que logre el propósito. Los intercesores, fuerzas especiales, no cesan hasta que cumplen su propósito. Entonces la pregunta, orar en el Espíritu hasta que se haga un hábito y pueda aprender a escuchar a Dios. Y no solamente hacer declaraciones si el Espíritu de Dios no te dice que hagas. Es una sensación, cuando estás orando, tú te vas a dar cuenta de que vas a oír una palabra y tú dices, ¿de dónde viene eso? ¿Yo cómo sé si esto es verdad o mentira?
Bueno, sabes que es de parte de Dios porque tú no lo pensaste. Solo llegó cuando tú estabas orando. Y está en línea con la palabra. Estás en línea. Tiene que estar en línea con la palabra de Dios, porque si viene a tu pensamiento una palabra que no va en línea con la palabra de Dios, ahí también entró el enemigo buscando cómo quitar tus pensamientos, pero nunca va a cerrar. Si tú no sabes cómo orar por alguien, es decirle, Dios, hoy te presento esta petición que me hicieron. Y en el nombre de Jesús la pongo en tus manos. En lengua. Y el Espíritu va a llegar directamente, correctamente. Él sabe qué hacer. Bueno, si tú tienes palabras en lenguas, nunca le vas a errar. Amén. ¿Quién inspiró las lenguas? Dios. Entonces, hablamos las maravillas de Dios. Amén. Una persona me dijo, ¿Dios respalda a los profetas? Le dije, sí, los que hablan de parte de Dios. Amén. Los que no hablan de parte de Dios no los respaldan. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, un gran placer. Gracias por tenernos. ¿Otra pregunta? No, creo que eso es muy buena enseñanza, muy específico, buenas instrucciones para alguien que quiere empezar y tener impacto. Y eso es lo que queremos, tener impacto para el reino de Dios. Amén. Entonces les quiero dar las gracias a Jorge y Rosa por estar con nosotros. Siempre están apoyando este ministerio y lo agradecemos mucho y estamos orando también por ustedes. Gracias. Gracias. El Señor siga bendiciendo y hagamos lo que hemos aprendido en esta serie. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver impacto. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, amén. Bendiciones.